Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria, donde leemos la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer 3 capítulos más del libro de Juan. Estaremos recordando lo que leímos el día de ayer con unos pequeños resúmenes, pero primero vamos a presentar la lectura de hoy en las manos del Señor por medio de una oración. Amado Padre, vengo delante de tu presencia para darte las gracias por permitirme leer tu palabra un día más. Gracias, amado Padre, por tus licencias que nos has permitido seguir leyendo tu palabra cada día. Gracias, Padre, porque sabemos que si tu mano no estuviera en estas lecturas, no sería para nosotros posible venir todos los días a leer tu santa palabra. Te pido también, amado Padre, fortalece a todas aquellas personas que han comenzado este reto y que por una u otra razón se han detenido o se han atrasado, Señor. Fortalécelas para que continúen, aunque sea a un ritmo diferente al que estamos siguiendo nosotros, pero que no paren. Fortalécelas, Señor, día a día a leer tu santa palabra. Porque esto es beneficio para cada uno de los que leen, Señor, porque así conocen el propósito que tú tienes para ellos, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer. Es necesario, Señor, leer tu santa palabra. Ayúdalos, Señor, fortalécelos, inspíralos, Padre amado. La ganancia que va a tener cada uno es mayor que si trabajaran muchas horas. Te ruego, Señor, que nos ayudes a llegar a todas aquellas personas que necesitan esta inspiración. Te ruego también, amado Padre, un toque espiritual, tanto para ellas como para mí, del Espíritu Santo en cada lectura, Señor, para sacar el verdadero aprendizaje. El único aprendizaje que debemos sacar de tu palabra es por medio de tu Santo Espíritu. Anula nuestra carne, nuestra inteligencia, nuestro propio entendimiento, Señor, nuestra mala sabiduría, porque la sabiduría que viene de la carne no es la tuya, sino simplemente es un estorbo, algo que lleva a caminos diferentes a lo que tú nos has destinado. Te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos instruya en cada lectura. Amado Padre, escucha nuestras oraciones en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme nuevamente a leer la palabra del Señor. Como ven, todavía estoy un poco resfriada, así que les ruego que en sus oraciones me incluyan para tener sanidad pronta. Entonces, ¿qué es lo que leímos el día de ayer? Ayer leímos en el capítulo 8 del libro de Juan que Jesús perdona a una mujer sorprendida en adulterio. Declara ser la luz del mundo y habla sobre la libertad que él ofrece. Confronta a los fariseos y revela su preexistencia. En el capítulo 9, Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Los fariseos lo interrogan y expulsan a este hombre porque él dice que Jesús es de Dios, y eso es lo que ellos tenían prohibido decirlo. Además, en este capítulo también Jesús se revela a este hombre como el Hijo de Dios. En el capítulo 10 vimos que Jesús se presenta como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Habla de su relación con el Padre y la seguridad eterna de sus seguidores. Eso es lo que leímos el día de ayer. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia a partir del capítulo 11. Por supuesto, vamos a tener a mano nuestra guía de estudio bíblico para seguir subrayando todo lo que sea posible aprender. En general, en los evangelios pues hay mucho que aprender, así que habrá mucho que subrayar. Entonces, abrimos nuestra Biblia en el capítulo 11 del libro de Juan. Seguimos nuestra lectura con el vídeo que vamos a ver a continuación y luego nos veremos para hacer el resumen de lo que hemos leído. San Juan 11. Muerte de Lázaro. Estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos de nuevo a Judea. Le dijeron los discípulos: Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará.
Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Jesús, la resurrección y la vida. Llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y fue a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y preguntó: ¿Dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cuánto lo amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía éste que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadlo y dejadlo ir. El complot para matar a Jesús. Entonces muchos de los judíos que habían ido para acompañar a María y vieron lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se preguntaban unos a otros en el templo: ¿Qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno se enteraba de dónde estaba, informara de ello para prenderlo. San Juan 12. Jesús es ungido en Betania.
6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. El complot contra Lázaro. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y fueron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. La entrada triunfal en Jerusalén. El siguiente día grandes multitudes que habían ido a la fiesta, al oír que Jesús llegaba a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban: «Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel». Halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: «No temas, hija de Sión, tu rey viene montado sobre un pollino de asna». Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por lo cual también había salido la gente a recibirlo, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: «Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él». Unos griegos buscan a Jesús. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará». Jesús anuncia su muerte. «Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre». Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez». Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: «Un ángel le ha hablado». Respondió Jesús y dijo: «No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo». Esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: «Nosotros hemos oído que según la ley el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre?». Entonces Jesús les dijo: «Aun por un poco de tiempo la luz está entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz». Incredulidad de los judíos. Habiendo dicho Jesús esto, se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: «Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor?». Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: «Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo les sane». Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él.
A pesar de eso, muchos, incluso de los gobernantes, creyeron en él, pero no lo confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. San Juan 13. Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego pasó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, pero debe cumplirse la Escritura. El que come pan conmigo alzó el pie contra mí. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que reciba al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús anuncia la traición de Judas. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró: De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: A quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Cuando él tomó el bocado salió enseguida. Era ya de noche. El nuevo mandamiento. Entonces cuando salió dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo, y enseguida lo glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Jesús anuncia la negación de Pedro. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti. Jesús le respondió: ¿Tu vida darás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios correspondiente a la lectura del día de hoy. En el capítulo 11 del libro de Juan se relata uno de los milagros más impactantes de Jesús, la resurrección de Lázaro. Comienza presentando la enfermedad de Lázaro, un amigo cercano de Jesús. Sus hermanas María y Marta le informan a Jesús de la situación de Lázaro. Él responde que esta enfermedad no resultará en muerte, sino en gloria de Dios. Y decide permanecer 2 días más donde estaba, antes de ir a Betania, donde estaba Lázaro, versículo 1 al 6. Jesús decide ir a Judea a pesar de la oposición de sus discípulos debido a las amenazas de los judíos, pero Jesús insiste, destacando su misión de cumplir la voluntad de Dios, versículo 7 al 10. Vemos que Jesús les dice a sus discípulos que Lázaro duerme, refiriéndose a que Lázaro ha muerto. Luego les dijo claramente, porque estaban confundidos, ellos pensaban que realmente hablaba de que estaba durmiendo, de que estaba descansando de la enfermedad. Entonces Jesús les dijo claramente que Lázaro había muerto y que él va a despertarlo. Jesús llega a Betania. Lázaro llevaba 4 días en la tumba. Marta declara su decepción y a la vez su fe al decir que si él hubiese estado allí, Lázaro no habría muerto. Ella no consideraba que Jesús podría resucitarlo. Pero la fe de Marta no había disminuido. Dice que sabe que todo lo que Jesús pida a Dios, Dios lo hará. Cuando Jesús le dijo a Marta que Lázaro resucitará, ella pensó que hablaba de la resurrección en el día postrero. Pero Jesús declara que los que en él crean, aún muertos vivirán. Y desafía a Marta a creer aún más, versículo 11 al 27. Cuando María se entera de la llegada de Jesús, también va a su encuentro y expresa la misma fe en que si hubiese estado allí, Lázaro no habría muerto. Al ver su dolor y el dolor de las personas que las acompañaban, Jesús se conmueve profundamente y llora notoriamente, mostrando el amor por su amigo Lázaro. Versículo 28 al 38. Jesús ordena que quiten la piedra de la entrada de la tumba de Lázaro. Cuando María expresa sus dudas por el estado del cuerpo, Jesús le recordó que si cree verá la gloria de Dios. Después de orar al Padre, y fijémonos que aquí no ora el Padre Nuestro tampoco, llama a Lázaro a salir, y Lázaro salió aún envuelto en las vendas funerarias. Jesús instruye a que lo desaten, versículo 39 al 44. El milagro causa fuerte impresión en muchos de los judíos que creen en Jesús. Sin embargo, otros informan a los fariseos, lo que provoca una reunión en el Sanedrín. Los líderes religiosos ven a Jesús como una amenaza y temen que los romanos intervengan, destruyendo su templo y su nación, para evitar que los judíos tengan más poder que ellos. Caifás, el sumo sacerdote, propone que es mejor que muera un solo hombre para evitar que todo el pueblo sufra. Sin darse cuenta, profetizó que Jesús moriría por la nación y por todas las naciones. Versículo 45 al 52. Desde ese momento en que se acordó matar a Jesús, él se retira con sus discípulos a una región cercana al desierto. Esta región se llama Efraín. La fiesta de Pascua estaba cerca y muchos llegaban a Jerusalén a purificarse y buscaban a Jesús. Preguntaban si no iba a ir. Los fariseos habían ordenado que si alguien lo ve, tiene que avisar para arrestarlo. Versículos 53 al 57. El capítulo 12 comienza narrando los eventos sucedidos antes de la crucifixión de Jesús. Una semana antes de la Pascua, Jesús fue a Betania y fue invitado a cenar. Marta era una de las que servía. Posiblemente Marta era la esposa de Simón el leproso,
ya que en Mateo 26:6 y en Marcos 14:3 señalan que la cena fue en casa de Simón el leproso. La cena relatada en Lucas capítulo 7 versículo 36 en adelante es diferente, aunque el nombre del anfitrión es el mismo, Simón el fariseo en este caso, y habla no de María que vamos a hablar ahora, sino de una mujer pecadora. Entonces vemos que María, la hermana de Lázaro, unge los pies de Jesús con un costoso perfume. Judas Iscariote se queja del acto diciendo que se podría haber vendido y dar ese dinero a los pobres, revelando así su interés por el dinero. Jesús defiende a María porque ella ha guardado el perfume para su sepultura. Versículo 1 al 11. Jesús entra en Jerusalén montado en un pollino, como dice la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, siendo recibido por la multitud como rey. Este es aclamado con palmas, diciendo Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Los fariseos se sienten amenazados por la popularidad de Jesús, ya que la multitud lo sigue. Versículo 12 al 19. Unos griegos presentes desean conocer a Jesús. Al saberlo, Jesús declara que ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha trascendido los límites de Jerusalén. Jesús utiliza la metáfora del grano de trigo para explicar el por qué está dispuesto a morir. Muestra su disposición a obedecer la voluntad del Padre y a cumplir su misión. A pesar de que su alma estaba turbada, pidió al Padre que glorifique su nombre. Una voz del cielo confirma la misión divina de Jesús e insta a la multitud a creer en Él mientras Él esté con ellos. Jesús habla de su sacrificio y del juicio que viene sobre el mundo. Al morir, Jesús atraerá a todos hacia Él. Versículo 20 al 36. A pesar de los numerosos milagros de Jesús, no muchos creen en Él. Juan cita las profecías de Isaías que anuncian la dureza de su corazón y la ceguera espiritual. Esto es lo que les impedía comprender el mensaje de Jesús. Además, había muchos líderes que creían, pero por miedo a los fariseos no lo decían, porque no querían ser expulsados de la sinagoga, pues amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Versículo 37 al 43. Jesús declara que quien cree en Él cree en Dios, porque Dios le envió no para juzgar, sino para salvar al mundo. Y el juicio vendrá sobre aquellos que rechacen sus palabras, porque son palabra de Dios. Versículo 44 al 50. En el capítulo 13 del libro de Juan leemos la última cena de Jesús con sus discípulos, enseñanzas muy profundas de Jesús y gestos significativos hacia sus discípulos antes de su arresto. Después de la cena, en una muestra de humildad y servicio, Jesús se arrodilla y lava los pies de sus discípulos, enseñándoles sobre la verdadera grandeza del reino de Dios. En estos versículos Jesús les explica que deben seguir su ejemplo de servir sin buscar superioridad. Versículo 1 al 17. Jesús declara que quien reciba al que Él envía, lo recibe a Él mismo y recibe a Dios. Luego señala que uno de sus discípulos lo traicionará y lo identifica respondiendo a la pregunta del mismo Juan, que es Judas Iscariote, aunque no lo dice directamente, quien después de esto salió porque Satanás ya estaba en él y tenía que cumplir con lo que estaba escrito. Versículo 18 al 30. Cuando Judas se fue, Jesús supo que se puso en marcha su arresto, su juicio, la humillación, la condenación, los azotes, la crucifixión, muerte y su entierro. Y lo resume diciendo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Versículo 31 al 32. Jesús revela su partida dirigiéndose a sus discípulos como hijitos. No es un insulto o burla, sino con sentido cariñoso, tierno y de cuidado hacia ellos. Y les da un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como Él los amó. Este será el sello distintivo entre sus seguidores y por lo que serán reconocidos en el mundo. Versículo 33 al 35. Pedro promete seguir a Jesús hasta la muerte, pero Jesús le predice que negará conocerlo 3 veces antes de que cante el gallo. Versículo 36 al 38. De esta forma hemos terminado con la lectura del día de hoy. Vamos a orar para darle gracias al Señor porque a pesar de mi garganta, aquí estamos.
al pie de su palabra. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre, quiero darte las gracias, la honra y la gloria, porque me fortaleces cada día para venir aquí delante de tu palabra, a seguir leyéndola, a seguir resumiéndola y a seguir creando este contenido. Amado Padre, solo me queda pedirte fortaleza, sanidad completa y total para que este reto continúe, no por mi fuerza, Señor, sino porque tú me fortaleces. Yo entrego todo lo que hago en tus manos, Señor, y sabemos que cuando están las cosas en tus manos, están en buenas manos. No por mi fuerza podré terminar este reto, sino por la tuya. Por eso te ruego, Señor, que el día de mañana esté más fuerte y más sana y que así continúe, Señor, hasta finalizar este reto. Te ruego también, amado Padre, anima a todas las personas que están en este reto a no abandonar a pesar de las circunstancias, a ponerte primero, Señor, entre sus tareas diarias para que una media hora de su día puedan dedicarle a leer la palabra del Señor. Te ruego, Señor, todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme a leer la palabra de Dios un día más. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes. No olviden ponerme en sus oraciones y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta mañana.